65 años. No es un número cualquiera, es un hito, un umbral que cruzas con la esperanza de ser valorada, de sentirte arropada por los que amas. Un día para celebrar la vida que has construido, los sacrificios que has hecho, las sonrisas que has sembrado. O eso creía yo, ingenua. Había pasado meses, quizá años, soñando con este día, visualizando las risas de mis nietos, las conversaciones sinceras con mis hijos, no con grandes lujos, pues la vida me enseñó a valorar lo simple, solo con el deseo de tenerlos cerca, de sentir el calor de una familia que, después de tantos años, a veces se sentía como una colección de extraños. Desde que mi amado se fue, hace ya 10 inviernos, la casa se sentía demasiado grande. El silencio, un abismo ensordecedor que solo sus voces podían llenar. Quería, necesitaba un día de luz. Elegí el recuerdo, no solo por su nombre evocador. Era un salón modesto, sí, pero con una historia. Sus paredes guardaban ecos de bodas y bautizos de gente sencilla, pero también de grandes fiestas, donde alguna vez mi esposo y yo brindamos por nuestro futuro. Su personal, siempre atento, amable, un refugio. La música, suave, casi imperceptible. Las mesas, pulcras, adornadas con flores que yo misma elegí. Mi vestido favorito, aquel que usé en la graduación de Sofía, me apretaba un poco, pero me hacía sentir digna. Todo parecía meticulosamente perfecto al principio. La promesa de felicidad flotaba en el aire. Entonces llegaron ellos, mis hijos, Marcos, mi primogénito, siempre tan serio, tan ocupado. Llegó tarde, como de costumbre. Tráfico, mamá, ya sabes cómo es la ciudad, dijo, sin apenas mirarme, con una sonrisa rápida que no llegó a sus ojos. Su mirada ya estaba en su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo. Sofía, mi hija, la más sensible, pensé, se disculpó con un abrazo fugaz, una mejilla fría contra la mía. Su teléfono, también en su mano, vibraba constantemente. Un recordatorio silencioso de que mi tiempo era solo una pequeña pausa en sus ajetreadas vidas. Mis nietos, mis nietos, mis pequeños tesoros que crecieron demasiado rápido. Absortos en sus pantallas, apenas alzaron la vista. Un feliz cumpleaños, abuela, ahogado en el volumen de sus auriculares, casi inaudible. Un gesto vacío. Sentí un pequeño punzón en el pecho. ¿Era esto lo que quedaba de nuestra familia? ¿Esta indiferencia programada? Pero no importaba. No podía permitir que importara. Estaban aquí. Eso era lo que contaba. Lo repetía una y otra vez en mi mente, como un mantra para ahogar la creciente sensación de vacío. Estaban aquí. ¿Verdad? La cena transcurrió. Un desfile de platos exquisitos que yo misma había elegido con tanto esmero. Risas, sí, muchas risas, pero no conmigo. Hablaban entre ellos, de sus trabajos, de sus vidas, de problemas y vacaciones futuras. Yo era un eco distante, un telón de fondo para sus propios dramas, una figura silenciosa que sonreía y asentía a frases a medias, mientras mi corazón se encogía un poco más con cada minuto, con cada mirada esquiva, con cada comentario sobre lo difícil que era todo. Llegó el pastel, el momento, las velas, 65 pequeñas llamas danzando. El camarero lo trajo, y por un instante pensé que quizás, solo quizás, se detendrían, que por un momento me verían. Cerré los ojos, con la inocente esperanza de mi juventud. No pedí salud, no pedí riqueza. Esas cosas ya no me importaban tanto. Solo deseé que me vieran, que me sintieran, que recordaran que yo era la matriarca, la madre, la abuela, que yo era la razón por la que, en teoría, estaban sentados alrededor de esa mesa. Soplé las velas. Un aplauso tibio, rápido, casi mecánico. Fotos rápidas, sí, pero no para mí, sino para sus redes sociales. Un hashtag abuela fugaz. Luego
Sofía miró a Marcos. Una señal. Un código no verbal que yo conocía demasiado bien. La señal de escape. Mamá, lo sentimos mucho, empezó Sofía, con una voz que intentaba sonar apenada, pero que solo lograba transmitir prisa. Pero tenemos que irnos. La niñera de Juanita nos llamó. El bebé tiene fiebre. Y Marcos tiene una reunión importantísima a primera hora mañana. ¿Sabes cómo es su jefe? La excusa. Siempre había una excusa. Una justificación prefabricada que despojaba mi cumpleaños de toda importancia. Mis nietos, que segundos antes estaban riendo a carcajadas con sus pantallas, ya estaban recogiendo sus mochilas y chaquetas sin siquiera la cortesía de un adiós real. Sus protestas no eran por irse, sino por la interrupción de sus juegos, por el abandono forzado de sus universos digitales. Como si mi fiesta fuera una parada técnica, un peaje que debían pagar antes de volver a su verdadera vida. Pero era mi cumpleaños, mi 65 cumpleaños, el que había esperado con tanto anhelo. ¿No importaba eso? ¿Mi deseo? ¿Mi presencia? ¿Todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años? Les rogué con los ojos. Por favor, un poco más. Quise gritar. Por favor, quédate. Por mí. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, secas y ásperas. Mi voz, que una vez fue el pilar de mi hogar, ahora era un susurro silencioso que nadie escuchaba. Un lamento interior que solo yo podía sentir. Marcos se acercó, me dio un beso frío en la frente, un gesto vacío, como si cumpliera un protocolo. Te llamamos mañana, mamá. Gracias por la cena, estuvo muy rica. Y se fue, su espalda ancha desvaneciéndose en la puerta. Sofía lo siguió de cerca, arrastrando a sus hijos que seguían protestando por sus teléfonos, no por dejar a su abuela, sino por la interrupción de sus mundos. En cuestión de apenas unos minutos, el salón que había preparado con tanto cariño se vació. Las risas se extinguieron, dejando un silencio más pesado que el que había en mi casa. La música seguía sonando, pero ahora era solo un ruido de fondo. Una melodía cruel que contrastaba con el vacío de mi alma. El pastel, con mi nombre Elena, escrito en glaseado, permanecía intocable en la mesa, un monumento a la indiferencia. Yo me quedé allí, diminuta, en la cabecera de la mesa, rodeada de sillas vacías, como si fuera la última superviviente de un naufragio. Mi plato, aún casi lleno. Mi copa de vino, sin tocar. El eco de sus pasos, sus voces apagadas y sus risas que ya no eran mías, se desvanecía en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios de mi esperanza. Mi corazón no solo se encogía, se partía, se hacía añicos, pieza por dolorosa pieza. La humillación era un veneno lento, gélido, que me quemaba por dentro, transformando mi pena en algo más oscuro, más potente. Sentía mis entrañas retorcerse, no de hambre, sino de una profunda abrasadora injusticia. Las lágrimas, no pude detenerlas. Rodaron por mis mejillas, calientes, amargas, como el vino sin probar. No eran lágrimas de pena, o no solo, eran de rabia, de una rabia fría y antigua que nunca supe que llevaba dentro, una fuerza dormida que al fin había despertado. Fue entonces cuando sentí una mirada, una presencia discreta. Alcé la vista, borrosa por las lágrimas. Don Elías, el dueño del local, un hombre de unos 50, con una mirada amable, pero ahora teñida de una profunda preocupación, estaba parado junto a la puerta de la cocina. Él siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de miradas que lo decían todo. No dijo nada, solo me miró. Una mirada que comprendía el mapa de mi dolor, que reconocía la herida abierta. Una mirada que me dijo, lo he visto, lo sé. Él había sido testigo de mi soledad planificada, de su desprecio descarado. Él había visto cómo mi familia me abandonaba en mi propio cumpleaños. Y en sus ojos vi un reflejo de mi propia indignación,
pero también una chispa de solidaridad, compasión. No lo sabía, pero no era la misma indiferencia que me habían mostrado mis hijos. Esa noche, sentada en medio de ese salón vacío, con el eco de la música y el silencio de mi alma, una decisión empezó a germinar en mi mente. Una resolución silenciosa, fría, pero con la fuerza de un terremoto. No podían seguir tratándome así. No más. Había llegado el momento de que Elena, la abuela sumisa, la madre complaciente, desapareciera. Y que naciera otra Elena. Una Elena que recordaría su valor y su poder. El pastel de cumpleaños se quedó sin probar, abandonado, como yo. Pero el sabor amargo de la traición era suficiente para alimentarme por el resto de la noche y para darme la fuerza brutal de un nuevo comienzo. Don Elías se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio. ¿Qué iba a decirme? ¿Qué esperaba de mí? Y más importante, ¿qué iba a hacer yo con esa rabia recién descubierta? La noche apenas comenzaba. La música de fondo se sentía como una burla. El salón, decorado con esmero, ahora parecía demasiado grande. Cada rostro que se despedía, cada tengo que irme, pronunciado con prisa, se clavaba en mi pecho. Mi hija, Laura, se acercó primero. Su sonrisa era forzada, como un disfraz mal puesto. Mamá, los niños están muy cansados. Mañana tienen clases temprano. Sabía que era mentira. Era sábado. Los sábados, mis nietos dormían hasta tarde. Pero no dije nada. Solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Ella besó mi mejilla. Un beso frío y rápido. Se llevó a sus hijos, que ni siquiera me miraron. Luego vino Carlos, mi hijo mayor. Él siempre fue el más pragmático. Madre, la empresa de mi esposa tiene un evento importante mañana. Necesita descansar. Ya sabes cómo es el trabajo. Su excusa era más elaborada, pero igual de vacía. Su esposa, que hasta hacía unos minutos reía a carcajadas con sus amigas, ahora tenía una expresión de súbita fatiga. Se despidieron con un abrazo fugaz. Sus ojos, los mismos ojos que alguna vez me miraron con adoración infantil, ahora solo reflejaban prisa, uno a uno. Las sonrisas se desvanecían, las voces se apagaban, las sillas quedaban vacías. Mis amigos, los pocos que quedaban, notaron la estampida. Sus miradas se cruzaron con la mía, llenas de una compasión que no quería. Fingí fortaleza, pero por dentro me desmoronaba. Bueno, es tarde, ¿verdad?, dijo Elena, mi amiga de la infancia, intentando aligerar el ambiente. Sí, supongo que sí, respondí, mi voz apenas un susurro. El pastel de cumpleaños, una obra de arte con velas encendidas que nadie había apagado, se erguía imponente en la mesa. Un recordatorio cruel de lo que debería haber sido. Mis deseos, mis esperanzas, mis sueños de un día lleno de amor y alegría. Recordé. Recordé las interminables noches cuidándolos cuando estaban enfermos, las mañanas de domingo horneando sus dulces favoritos, las vacaciones que sacrifiqué para pagar sus estudios, la casa que trabajé tanto para construir, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Ahora, esa casa, mi refugio, era un lugar de encuentro ocasional para ellos, un hotel de paso donde me visitaban por compromiso. Sentí una punzada de rabia, no por mí, sino por la dignidad que se me estaba arrebatando en mi propio día, en mi propia fiesta, ante mis propios ojos. La música se detuvo. El DJ, un joven con audífonos que miraba su teléfono, guardó su equipo. Los camareros comenzaron a recoger los platos sucios, evitando mi mirada. Me sentí invisible, una mancha en la esquina del salón, un recuerdo incómodo para los pocos que aún quedaban. Me quedé sentada, la mesa frente a mí, abarrotada de sobras de comida, y copas a medio beber. Parecía un campo de batalla donde había perdido. Entonces
Lo vi, el dueño del local. Se movía entre las mesas vacías, supervisando al personal. Era un hombre alto, con una presencia tranquila y ojos serios. Sus pasos resonaron en el silencio creciente del salón. Se acercaba, directamente hacia mí. Mi corazón se aceleró. ¿Vendría a decirme que era hora de irse? ¿A echarme de mi propia fiesta? La vergüenza me quemaba el rostro. Pensé en levantarme e irme, desaparecer antes de que tuviera que enfrentarme a otra humillación. Pero mis piernas no respondían. Estaban ancladas al suelo, pesadas por el dolor y la fatiga. El señor Ramírez se detuvo frente a mi mesa. Sus ojos me miraron fijamente. No había reproche, ni prisa, solo una calma extraña. Me tendió una servilleta de lino. «Señora Elena, parece que todos se han ido», dijo con una voz suave, casi un murmullo. La servilleta no estaba limpia. Tenía una mancha de lápiz labial, de un color que no reconocí. Mi mente, embotada por la pena, intentó descifrar el significado. ¿Era un mensaje? ¿Una señal? No pude hablar. Solo lo miré, esperando el golpe final, el cierre de la noche, el adiós definitivo a mi cumpleaños. Pero él no se movió. Solo se quedó allí, de pie, con la servilleta en la mano. Y en sus ojos vi algo más, algo que me desconcertó. No era lástima, era algo parecido a la determinación de un hombre que sabe un secreto que podría cambiarlo todo. Y yo, sentada en mi mesa solitaria, no tenía idea de que esa noche, mi cumpleaños, estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. Uno a uno, los rostros familiares se desdibujaron. Mis hijos, Alberto y Sonia. Mis nueras, Sofía y Carmen. Mis nietos, Laura, Marcos y la pequeña Clara. Todos tenían una excusa. Una prisa impostergable. Una vida más importante que la mía. Un destino que no incluía a un anciano en su cumpleaños número 80. «Papá, los niños tienen que levantarse temprano para el colegio mañana», dijo mi hijo mayor, Alberto, su voz, grave, resonando con una familiar aspereza. No había calidez, solo un tono de obligación cumplida, como si mi cumpleaños fuera una carga molesta, un trámite que deseaban despachar lo antes posible. Mi nieta, la pequeña Clara, a quien tanto adoro con una ternura infinita, me dio un beso apresurado en la mejilla. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de la fiesta, ahora miraban a su madre, Sofía, buscando un permiso tácito para irse. Su manita se aferraba a la de su madre, lejos de la mía. Era una escena dolorosa, una herida que se abría en el centro de mi pecho. «Abuelo, lo siento mucho. Tenemos que irnos. Mamá y papá tienen una cena importante que no pueden perder», dijo mi nieta Laura, la mayor, mientras se aferraba al brazo de su novio. Su mirada, evasiva, evitó la mía. La vergüenza, o quizás la más hiriente indiferencia, era un velo impenetrable sobre sus ojos. Ni siquiera la molestia de simular un afecto que no sentía. Uno se despidió, luego otro. Los regalos, envueltos en papeles brillantes, quedaron apilados sobre una mesa auxiliar. Intactos, sin abrir, sin curiosidad. Como si mi vida, mis 80 años, mi existencia misma, fueran algo que nadie quería desempacar. Algo viejo, sin interés, que ya no servía para nada. La mesa principal se fue vaciando, una silla tras otra. Cada asiento vacío era un recordatorio, un testimonio silencioso de mi soledad en medio de una fiesta que se suponía era para mí. La música ambiental, antes vibrante y alegre, ahora parecía un eco hueco y burlón, una melodía para nadie, un requiem anticipado. Me quedé allí, sentado en la cabecera de la mesa, un rey sin corte, un anfitrión sin invitados. Mis manos viejas, arrugadas por el tiempo, reposaban sobre el mantel, mirando mi pastel, un pastel grande,
demasiado grande para una sola persona. Las velas, números dorados que marcaban mis 80 inviernos, aún no se habían encendido. Nadie se preocupó por encenderlas. Nadie se preocupó por cantar el cumpleaños feliz. Nadie. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos. No era del aire acondicionado del salón, era el frío de la decepción más profunda, el frío de la humillación pública. 80 años de vida, toda una existencia dedicada a levantar a mi familia, a darles todo lo que pude. Y este era mi regalo de cumpleaños, la espalda de mi propia sangre, la indiferencia cruda de aquellos a quienes di mi alma. Mis ojos, cansados por los años y el dolor, se empañaron. Luché contra las lágrimas. No quería llorar. No aquí, no ahora. No frente a los pocos camareros que comenzaban a recoger las sobras de una fiesta fallida. Pero las lágrimas pugnaban por salir. Eran lágrimas silenciosas, pesadas. Cada una, un recuerdo amargo de una promesa rota, de un sacrificio no valorado, de un amor no correspondido. Mi mente vagó, retrocedió décadas. Recordé el día exacto en que compré este lugar. Bueno, no esta casa, este majestuoso edificio. Fue hace muchos, muchos años. Un sueño audaz. Una locura, decían algunos. Yo lo vi como una inversión de futuro. Mi futuro. El futuro de algo más grande. Conocía cada rincón de este lugar. Las paredes de piedra tallada. Los cuadros que adornaban cada salón, elegidos con esmero. Las lámparas de araña que colgaban del techo, reflejando miles de luces. Todo tan familiar. Cada pequeña grieta en la pintura que solo yo notaba. Cada brillo en la madera que pulía yo mismo en mis primeros años aquí. Eran parte de mí, como cicatrices en el alma, historias grabadas en cada fibra del edificio, la suya y la mía. Mientras mi hijo Alberto, mi nuera Sofía y mis nietos Laura y Marcos se encaminaban a la salida, los escuché murmurar con desdén. Parecían molestos por la pérdida de tiempo. Qué aburrido todo, como siempre. Escuché a mi nuera Sofía decir con un tono agrio y condescendiente. Siempre lo mismo. No sé para qué organizamos esto. Deberíamos habernos ido a casa después de la cena. Al menos el pastel es igual todos los años. Organizar. Ellos no organizaron nada. Yo lo hice. Yo lo pagué. Yo lo esperé con la ingenuidad de un niño. Y ellos lo arruinaron con su desidia. En ese instante, un hombre se acercó a mí. Mesa. Lo conocía. Era Miguel, el gerente del local desde hace más de 20 años. Un hombre alto, de unos 50, con el cabello plateado salpicado de canas y una sonrisa generalmente amable. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de una seriedad inusual para él. Una mirada que no era de lástima, sino de algo más profundo, algo protector. Don Ricardo, dijo, su voz suave y excepcionalmente respetuosa. Siempre me llamó don Ricardo, nunca papá, nunca abuelo. Siempre ese respeto sincero. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita algo? Asentí. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi corazón estaba hecho pedazos? ¿Que la dignidad de mis 80 años se había desmoronado en 1000 pedazos bajo los pies de mi propia familia? Mi voz, de haberla usado, habría sido un susurro roto. Sé que esto no es lo que esperaba, continuó Miguel. Su mirada se posó en la mesa vacía, en el pastel intacto, en las velas sin encender. Su expresión no era de lástima fácil, era algo más, una comprensión profunda, una empatía que contrastaba brutalmente con la frialdad de mi familia. En ese preciso momento, mi hijo Alberto, mi nuera Sofía y mis nietos Laura y Marcos se detuvieron cerca de la puerta principal. Estaban a punto de cruzar el umbral. Habían olvidado algo. Quizás los abrigos en el guardarropa. O quizás, solo quizás, una pequeña chispa de conciencia les dio un tirón casi imperceptible. Estaban lo suficientemente cerca como para escuchar. Miguel
se volvió hacia ellos, girando lentamente. Su voz, antes suave y comprensiva conmigo, adquirió una firmeza que me sorprendió, una autoridad que no le había visto antes. Sus hombros se enderezaron. «Señores», dijo Miguel, dirigiéndose a mi familia con una formalidad inquebrantable. Su tono era cortés, sí, pero con un filo apenas perceptible, como una daga envuelta en seda. Me parece que se olvidan de algo, o más bien, de alguien muy importante. Mi familia se detuvo en seco, confundidos. Se miraron entre sí, con el ceño fruncido y expresiones perplejas. Luego, sus miradas se dirigieron a Miguel, y finalmente a mí, con un atisbo de irritación. Sofía fue la primera en fruncir el ceño abiertamente. «¿Disculpe?», preguntó Alberto, con su tono habitual de superioridad, el mismo que usaba en sus reuniones de negocios. «Ya nos despedimos de mi padre. Estamos de salida. Los niños están cansados». Miguel sonrió. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, pero sus ojos brillaron con una intensidad que nunca le había visto. Una intensidad que parecía decir: «Ahora comienza el verdadero espectáculo». «Oh, por supuesto, señor», respondió Miguel, manteniendo la calma. «Pero hay ciertos protocolos, ¿sabe? Especialmente cuando se trata de la persona que fundó este lugar, de la persona que nos dio a todos, a mí incluido, esta oportunidad de trabajar aquí, esta oportunidad de prosperar». Un silencio incómodo llenó el vestíbulo del salón. Mi familia se miró de nuevo, desconcertados. Sus rostros, antes impacientes, ahora reflejaban una mezcla de irritación creciente y una confusión palpable. ¿De qué demonios estaba hablando Miguel? Laura, mi nieta, miró a su padre. «Alberto, ¿qué dice este señor, papá? ¿De qué habla? El abuelo solo es un cliente aquí, como muchos otros, ¿verdad?». Alberto se encogió de hombros, intentando minimizar la situación. «No tengo ni idea, hija. Quizás está confundido. Ya sabes, los empleados a veces se encariñan con los clientes asiduos». Su voz sonaba forzada, con un nerviosismo que no pasó desapercibido para mí. Miguel, con una elegancia deliberada, se acercó a mi mesa. Puso una mano suave, pero firme, sobre mi hombro. Mi hombro tembló un poco. No por el frío, sino por una emoción incontrolable que comenzaba a burbujear en mi pecho. Una chispa, una esperanza, una vindicación que jamás creí que llegaría. «Permítame corregirle, señor Alberto», dijo Miguel, su voz clara, potente y resonante, lo suficiente para que mi familia, aún a pocos metros de la puerta, lo escuchara perfectamente. Cada palabra fue un dardo. Su padre no es solo un cliente asiduo. Su padre, don Ricardo, es el alma de este lugar, el visionario, el fundador, el pilar que lo construyó todo desde la nada. La mandíbula de Alberto cayó ligeramente. Sofía se quedó con la boca abierta, un mudo gesto de sorpresa. Mis nietos se quedaron inmóviles, como estatuas. Las palabras de Miguel flotaron en el aire, pesadas, llenas de un significado que ellos apenas empezaban a procesar. Un significado que reescribía su entendimiento de mi vida. «Este magnífico salón de eventos», continuó Miguel, haciendo un gesto amplio con la mano, que abarcaba todo el esplendor, la suntuosidad del lugar. «Fue el sueño de don Ricardo hace más de 50 años. Cada ladrillo que lo sostiene, cada pilar majestuoso, cada rincón de este establecimiento que hoy pisamos y despreciamos, lleva su huella, su esfuerzo incansable, su pasión inquebrantable, su vida entera. Mis hijos, mi familia». Sus ojos se abrieron en una mezcla de incredulidad, sorpresa y, lo que era peor, un atisbo de pánico. Siempre pensaron que yo era un jubilado común y corriente, un hombre que vivía de una modesta pensión, que tenía una casa antigua que ellos codiciaban,
que dependía de sus migajas de atención y compasión. Nunca les dije la verdad completa. Nunca les hablé de mis inversiones secretas, de mis negocios discretos, de este lugar, ni de muchos otros que aún poseía. Era mi pequeño secreto, mi refugio, mi manera de mantener mi independencia, de probarme a mí mismo que aún podía, que aún era un hombre capaz, que aún valía. Ahora Miguel, mi fiel amigo y colaborador, estaba desvelando ese secreto, ladrillo a ladrillo. Y la reacción de mi familia era impagable. Una sinfonía de rostros distorsionados por la estupefacción. Alberto, mi hijo, intentó recuperarse. Su voz, un hilo apenas audible. Pero papá siempre dijo que no tenía nada, que lo poco que tenía era para nosotros, para el futuro de la familia. Siempre tan humilde. Y eso es precisamente lo que ha hecho, señor Alberto. Intervino Miguel con una voz que ahora destilaba una calma autoritaria, una verdad innegable. Don Ricardo siempre ha pensado en el futuro, pero, curiosamente, su futuro era mucho más vasto de lo que usted y su familia imaginaban. Y lo que es más importante, él siempre ha sido el dueño. De esto y de mucho, mucho más que este simple establecimiento. Las palabras resonaron en el amplio salón. Se sintieron como un terremoto bajo sus pies. Ellos, que siempre me habían visto como una carga, que me habían tratado con un desdén tan cruel, que me habían abandonado en mi propio cumpleaños. Miguel se giró hacia mí. Sus ojos eran cálidos, llenos de un respeto genuino. Don Ricardo, si me permite, creo que es más que justo que encendamos las velas y que brindemos por el verdadero dueño de la casa, por el hombre que nos honra con su presencia esta noche en el lugar que él mismo creó. Tomó un encendedor de plata de su bolsillo. Se acercó al pastel, las velas, 80 llamas pequeñas, llenas de vida, llenas de historia, cada una brillando con la fuerza de mis años y mis secretos. Mi familia, en la puerta, seguía petrificada. Sus ojos, antes llenos de prisa y aburrimiento, ahora brillaban con una mezcla de conmoción, un arrepentimiento incipiente y, quizás, el destello de una codicia que siempre había temido. Una codicia que ahora veía florecer abiertamente. El aire se cargó de tensión. Las velas brillaron con una luz renovada. El silencio se hizo ensordecedor, roto solo por el suave crepitar de las pequeñas llamas. Y yo miré a mis hijos y a mis nietos. La sorpresa en sus rostros, la humillación devolviéndoseles como un boomerang. Esa era mi primera justicia, el preludio a algo mucho mayor. Miguel me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Continuamos? ¿Les decimos el resto de la verdad? Yo solo respiré hondo. Este era solo el principio. El pastel aún no había sido cortado. Y la verdadera fiesta, la de la verdad desvelada, apenas comenzaba. Las 80 velas, por primera vez, iluminaban mi camino. El silencio cayó sobre el salón como un manto pesado, frío. Las risas se habían desvanecido. Los brindis, olvidados. Solo quedaba el eco de la decepción en mi pecho. Me quedé allí, en la mesa principal, frente a un pastel intacto, con las velas que nadie se molestó en soplar. 75 años. Y así era como celebraban mi vida. Mis hijos, mis nietos, se habían marchado, uno a uno, con excusas tan transparentes como el hielo, que el tráfico, que el niño, que un compromiso ineludible. Cada partida fue una puñalada silenciosa. Miré el reloj. Apenas una hora de fiesta. Mi fiesta. Podía escuchar sus voces fuera, en el Lintabuca estacionamiento. Risas. No de tristeza por haberme dejado, sino de alivio. Alivio por librarse de la obligación de pasar mi cumpleaños conmigo. ¿Obligación? Yo les di mi vida, mis ahorros, mi tiempo. Recordé a Claudia, mi hija mayor, siempre la más sensata.
decía ella. Hace solo unos meses lloraba en mi sala. Su negocio al borde del colapso. Papá, solo un pequeño préstamo, me dijo. Lo recuperaré, lo juro. Le di la suma. Todo el capital que tenía para mi vejez. No me pidió el retorno. Nunca lo hizo. Yo tampoco lo mencioné. ¿Para qué? Era mi hija y Roberto, mi hijo, tan orgulloso, tan arrogante. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños el fin de semana? Nos vamos de viaje con mis suegros. No era una pregunta, era una orden. Y yo, tonta de mí, siempre accedía. Cuidaba a mis nietos, preparaba su comida favorita, les leía cuentos. Ellos, entre tanto, publicaban fotos en playas paradisíacas. Mis nietos, mis pequeños, eran la única chispa de alegría que me quedaba. Pero incluso ellos estaban condicionados por sus padres. Mi nieta, Sofía, mi pequeña Sofía, hace unos días me preguntó si podía ir a su baile de graduación. Por supuesto, mi amor, le dije. Se le iluminaron los ojos. Luego, su madre, mi hija Claudia, la apartó. Oí susurros. No es buena idea, cariño. La abuela se cansa rápido. Además, no queremos que se sienta fuera de lugar. Fuera de lugar. En el baile de mi nieta. La misma nieta a la que le pagué la matrícula de la universidad. El mismo vestido de gala que yo le compré. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No de tristeza. No esta vez. Era una lágrima de rabia contenida. De una furia que había acumulado durante años, escondida bajo la máscara de la abuela comprensiva, del padre generoso, del viejo inofensivo que solo quería compañía. Se equivocaban, todos se equivocaban. Me levanté de la mesa, la silla raspando el suelo con un sonido seco que resonó en el vacío. Mi mirada recorrió el salón, un lugar tan familiar para mí como mi propia casa. Cada detalle, cada adorno, cada mesa. Lo conocía de memoria. Señora Elena, dijo una voz suave a mi espalda. Era Miguel, el gerente del lugar. Sus ojos mostraban una mezcla de pena y respeto. Él conocía mi secreto. Él siempre lo supo. Desde el primer día. Me volví hacia él. Mi rostro, imagino, no mostraba el dolor, sino una determinación helada. Miguel, dije. Mi voz era clara, firme, sin un atisbo de temblor. Quiero que preparen la sala privada, la que siempre uso, y que me traigan los documentos, los que están en la caja fuerte de la oficina principal. Miguel asintió con gravedad. Enseguida, señora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí, respondí, mientras mis ojos se dirigían a la puerta de cristal que daba al estacionamiento. Podía ver a mis hijos, subiendo a sus coches, riendo, planificando el resto de su noche, libres de mí. No quiero que se vayan, todavía no. Diles que tengo un indieño último anuncio que hacer, algo importante, que no pueden perderse. Miguel dudó un instante. Pero, señora, se veían muy decididos a irse. Dirán que no tienen tiempo. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Diles que es sobre la herencia. Eso siempre funciona. El sarcasmo era denso. Miguel asintió de nuevo, esta vez con una comprensión total. Sabía lo que eso implicaba. Mientras Miguel salía para cumplir mi orden, me quedé de pie, sintiendo el peso de la decisión. Había estado posponiendo este momento. Había querido creer que el amor, que la sangre, eran más fuertes que la codicia. Pero hoy, en mi cumpleaños, esa ilusión se había roto en 1000 pedazos. Mis hijos habían firmado su propia sentencia. La sala privada, sí, el lugar perfecto para este tipo de reunión familiar. Un lugar donde había celebrado tantos momentos felices, tantos éxitos míos, tantos éxitos ajenos y tantos secretos. Cerré los ojos por un momento. Recordé a mi difunto esposo, Juan. Él siempre me decía, Elena, nunca dejes que nadie te pise, ni siquiera tu propia sangre. Guarda un as bajo la manga. Él siempre había sido el estratega. Yo, la soñadora,
Pero esta vez el as era mío y estaba a punto de desenvainarlo. El lugar, el famoso Salón Dorado, donde mis hijos pensaban que yo era solo una clienta más, era en realidad mi legado. Cada ladrillo, cada lámpara de araña, cada camarero, todo era mío, construido con el sudor de mi frente y la visión de mi Juan. Había decidido mantenerlo en secreto, no por malicia, sino para ver quién me quería por lo que era, y no por lo que tenía. Hoy obtuve mi respuesta. Una respuesta dolorosa, pero innegable. Escuché murmullos afuera. Las voces de mis hijos, de mis nueras y yernos. Primero, incredulidad. Luego, la palabra herencia debió de haberles picado la curiosidad, o más bien, la codicia. Sus pasos se acercaban, de nuevo hacia el interior, hacia mí. Abrí los ojos, me dirigí a la sala privada, mi paso firme, mi espalda recta. Ya no era la anciana abandonada, era la matriarca, la dueña, la que había sido subestimada, y ahora era el momento de la verdad. El dolor seguía allí, punzante, pero ahora estaba envuelto en una capa de fría determinación. Ya no me importaba lo que pensaran, solo me importaba lo que sabían, y estaban a punto de saberlo todo. La puerta de la sala privada se abrió suavemente. Miguel estaba dentro, con una pila de documentos cuidadosamente colocados sobre una mesa de caoba. Al fondo, una pantalla estaba encendida, mostrando el logotipo del Salón Dorado. Y debajo, discretamente, mi nombre, Elena Montoya, propietaria. Respiré hondo. Este era el principio del fin, y el fin de un principio. Mis hijos estaban a punto de entrar. Mis hijos se fueron, uno a uno. Sus pasos, al principio, resonaron con el eco de sus risas forzadas y sus excusas vacías. Luego, se hicieron más ligeros, más distantes. Cada sonido de sus pisadas alejándose era un pinchazo en mi corazón. Se llevaron consigo la poca calidez que quedaba en el salón, dejándome a solas con el silencio y los restos de una celebración que nunca se sintió mía. Un abismo se abría a mis pies. La imagen de mi familia, alejándose sin mirar atrás, se grabó en mi retina. Me sentía invisible, un estorbo, una figura patética en el centro de un escenario vacío. Un cumpleaños que recordaría no por los años que cumplía, sino por la profunda, helada soledad que me habían regalado. Las luces del salón parecían opacas. Los globos desinflados, los confetis, simples motas de polvo en el suelo. Todo se había desvanecido con ellos. Estaba sumido en mis pensamientos, con la vista fija en el mantel arrugado, como si en sus pliegues pudiera encontrar una respuesta a mi desdicha. La amargura me llenaba la boca, más intensa que cualquier dulce de la mesa. Fue entonces, en el punto más bajo de mi ánimo, cuando una mano delicada y cálida se posó suavemente en mi hombro. El contraste con la frialdad de los últimos minutos fue brutal. Era Eliana, la gerente del Salón Dorado. Su sonrisa era genuina, cargada de una preocupación sincera que no se parecía en nada a las sonrisas de cortesía o a las muecas de desinterés que me habían ofrecido mis hijos. Sus ojos reflejaban una lealtad que yo, ingenuamente, había esperado encontrar en mi propia sangre. ¿Está todo bien, señor Ricardo?, me preguntó con una voz que era un bálsamo. Su tono era bajo, respetuoso, pero con una firmeza subyacente. Intenté hablar, pero la garganta se me había cerrado. Sí, Eliana, gracias. Ya todos se fueron. Mi voz sonó más apagada de lo que esperaba, casi un susurro. La vergüenza me ardía. No, señor, todavía estamos nosotros, replicó ella, y sin pedir permiso, se arrodilló a mi lado. Extendió un pañuelo de tela, impecablemente blanco, un gesto que me conmovió hasta lo más hondo. Mis ojos debían de estar vidriosos, las lágrimas contenidas amenazando con desbordarse. Eliana no juzgó, solo esperó. Mis hijos, que ya se encontraban en el umbral de la salida,
A punto de cruzar la puerta principal, se detuvieron. Algo los hizo voltear. Quizá fue el gesto de Eliana, arrodillándose ante mí. Quizá fue el tono de su voz, que, aunque suave, transmitía una deferencia inusual para un empleado hablando con un cliente. La curiosidad, o quizás un último atisbo de culpa, los detuvo en seco. Se quedaron inmóviles, como estatuas en el pasillo, susurrando entre ellos, pero claramente con la atención puesta en nosotros. Eliana se puso de pie. Su mirada, antes compasiva, ahora se había tornado resuelta, casi desafiante. Se colocó entre mis hijos y yo, como un escudo. Sus palabras, claras y rotundas, resonaron en el vacío del salón, llevadas por la acústica del lugar hasta los oídos de todos. Señor Ricardo, no puedo tolerar esto. No hoy. No después de todo lo que usted es para este lugar. Para nosotros. Su voz adquirió un tono de autoridad que nunca le había visto. Usted es el verdadero espíritu de este salón dorado. Ha sido nuestro benefactor, nuestro ancla, la persona que, con su inmensa generosidad, invirtió cada centavo para salvar este salón de la quiebra hace casi 15 años. Cuando nadie más creía en nosotros, usted lo hizo. Cuando necesitábamos una mano, usted nos dio todo su brazo. Una pausa dramática. Mis hijos estaban paralizados, sus rostros pálidos, sus ojos muy abiertos. Mi hijo mayor, el que antes se había encogido de hombros con desinterés, ahora se quedó boquiabierto, su mandíbula colgando. Mi nuera, la que tanto se había quejado del salón, se llevó una mano a la boca, la incredulidad grabada en cada rasgo de su cara. Mi hija menor, la que me había ignorado durante toda la velada, miró al suelo, como si la tierra pudiera tragársela en ese instante. El silencio que siguió a las palabras de Eliana era tan denso que casi se podía tocar. Eliana continuó, su voz firme y resonante. Su discreción es legendaria, señor. Siempre ha preferido el anonimato, que nadie supiera de su generosidad, pero hoy no puede ser, porque usted es el dueño de este salón dorado, aunque siempre haya preferido permanecer en las sombras. Solo por eso pudo conseguir este lugar hoy para su fiesta. Un lugar que, por estas fechas, suele estar reservado con años de antelación. Este no es solo un salón, señor Ricardo. Esto es su casa. Y a uno no se le abandona en su propia casa, mucho menos en el día de su cumpleaños. Un silencio sepulcral, aún más profundo, cayó sobre mis hijos. Los había visto conmocionados, pero ahora era un shock que rozaba el pánico. Sus caras palidecieron aún más. Un tinte ceniciento cubrió sus pieles. Podía ver cómo las piezas del rompecabezas se unían en sus mentes. El trato preferencial que habían notado, la disponibilidad inexplicable del salón, el respeto inusual que el personal me profesaba. Todo cobraba un sentido abrumadoramente claro ahora, un sentido que los avergonzaba hasta la médula. Susurros incomprensibles escaparon de sus labios, pero eran los balbuceos del asombro, no de la comprensión. Mi corazón latía con una fuerza inusitada en mi pecho. No era una victoria triunfal, no del todo. Era una mezcla extraña y dolorosa de vindicación y tristeza. Tristeza por mis hijos, que habían sido capaces de tratarme con tal desprecio, con tal indiferencia, y tristeza por mí mismo, por haber llegado a este punto en mi vida. Pero también una quietud, una serenidad inesperada, una dignidad que, por fin, me era devuelta, no por mí mismo, sino por la lealtad de otros. Se acercaron. Al principio sus movimientos eran lentos, casi tentativos, como si temieran que todo fuera una ilusión que se desvanecería al tocarla. Luego, con una desesperación creciente, apresuraron el paso. Sus voces eran un coro de arrepentimiento forzado. «Papá, ¿es cierto?
balbuceó mi hijo mayor, su voz quebrada. ¿Tú eres el dueño de esto? ¿Por qué nunca lo dijiste? Podríamos haberlo celebrado de otra manera. Su arrepentimiento no era por mi abandono, sino por la oportunidad perdida, por el error de cálculo. Mi nuera intentó tomar mi brazo, su rostro una máscara de contrición falsa. Abuelo, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido... Dios mío, todo este tiempo... Sus palabras se quedaron en el aire, vacías, sin sustancia, sin la sinceridad que tanto anhelaba. La sorpresa no los hacía arrepentirse de su trato, sino de su ignorancia sobre mi posición, sobre el poder que yo, discretamente, ostentaba. La miré. Mis ojos, que momentos antes habían estado llenos de lágrimas contenidas, ahora estaban secos, endurecidos. No lo dije, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo, porque no era necesario. No creí que mi valor como padre, como abuelo, dependiera del tamaño de mi cartera o de la cantidad de propiedades que tuviera. Creí que dependía del amor, del respeto, de la decencia. Pero, al parecer, me equivoqué. Mis palabras fueron un golpe suave, pero certero. Eliana, percibiendo la frialdad de su acercamiento, se interpuso una vez más, amable, pero firme. Su voz, aunque controlada, denotaba una advertencia. Por favor, si van a hablar con el señor Ricardo, háganlo con el respeto que merece, y no aquí, donde solo ha recibido desaires y palabras hirientes en su propio día. Es hora de que se retiren. Su gesto era de protección, un muro invisible de lealtad entre mis hijos y yo. Mis hijos se detuvieron. La vergüenza los inundó de nuevo, esta vez mezclada con un tinte de humillación pública. Mi hija menor, al fin, levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas genuinas. Papá, lo siento de verdad, lo siento mucho. Su voz era apenas un susurro. Una parte de mí quiso creerle, quiso abrazarla, pero la herida era demasiado profunda, demasiado tarde, demasiado poco. Miré a mis tres hijos, a las personas que había amado, protegido y criado con todo mi ser, y sentí un vacío. La sorpresa de la revelación había expuesto la verdad de sus corazones, o al menos la cruda realidad de su indiferencia y su materialismo. No quería un arrepentimiento forzado, nacido del pánico por lo que podían perder, y no de un amor sincero. Me levanté con lentitud, sintiendo mis años en cada articulación, pero también una fuerza renovada, una quietud poderosa en mi espíritu. Me dirigí a Eliana con una pequeña sonrisa, una de verdadero agradecimiento. Gracias, Eliana. Gracias por todo, por tu lealtad, tu honestidad, tu amistad. Tú has sido el verdadero regalo de mi cumpleaños. Luego me volví hacia mis hijos, con una mirada que ya no albergaba ira, sino una profunda y dolorosa resignación. La fiesta ha terminado, y, curiosamente, esta vez la doy por terminada yo. Es mi cumpleaños, después de todo, y yo decido cuándo acaba y cómo se celebra. Los vi dudar, mirarse entre ellos, una mezcla de confusión y pánico en sus ojos. ¿Qué harían ahora? ¿Volverían a sus coches con la cola entre las piernas, derrotados? ¿Intentarían una disculpa más elaborada ahora que sabían la verdad y temían las consecuencias? No esperé la respuesta. Mi decisión ya estaba tomada. Me volví hacia Eliana de nuevo. ¿Podrías pedirle a David que me prepare el coche, por favor? Quiero ir a casa. David era el chofer de confianza del salón, también parte de mi equipo. Ella asintió, sus ojos llenos de comprensión y un cariño incondicional. Mientras Eliana se alejaba con presteza, mis hijos se quedaron allí, inmóviles en el vestíbulo, observándome. Se habían ido de mi fiesta una vez, dejándome a mi suerte. Ahora yo me iba de la suya, de la escena que ellos habían creado con su desprecio,
La diferencia era abismal. Ellos me habían abandonado, me habían descartado. Yo, yo elegía irme, elegía mi paz, mi dignidad. La puerta del salón dorado se cerró suavemente detrás de mí. Mis hijos, en el vestíbulo, me miraron partir. Ya no era un anciano desvalido, sino un hombre que había recuperado su voz, su poder. No era un adiós para siempre, quizá, pero era un hasta luego muy diferente. Un hasta luego en el que la balanza se había inclinado irrevocablemente. Habían visto mi soledad, sí, pero también mi fuerza. Habían sido testigos de mi vulnerabilidad, pero también de mi inquebrantable dignidad. Y esa noche, su regalo de cumpleaños para mí fue la cruel confirmación de que necesitaba cambiar radicalmente el rumbo de mi vida. Y mi regalo para ellos fue la más amarga de las verdades.